Buenas tardes, estimados docentes y compañeros. Mi nombre es Alex Cuti. Pertenezco a la carrera de Pedagogía de la Física y la Matemática, en la asignatura de Sistema de Conocimientos de Funciones Polinomiales y Racionales. La siguiente presentación está enfocada a ver los conceptos básicos de funciones polinomiales y cómo realizar sus gráficas. Como introducción tenemos cómo se define una función polinomial. Se dice que una función de grado n es una función polinomial si tiene la siguiente forma, donde debe cumplir que n es un entero positivo y a sub n es diferente de 0. A sub 0, a sub 1 hasta a sub n son números que se llaman coeficientes del polinomio. A sub 0 es el número que se llama coeficiente constante o el término constante de la función polinomial. A sub n es el número o término constante que acompaña a la variable que tiene mayor potencia, coeficiente principal. A sub n, x sub n es el coeficiente principal. Aquí tenemos un ejemplo de un polinomio. Como desarrollo tenemos algunos conceptos que relacionan a las funciones polinomiales. El dominio de una función polinomial corresponde a todo el campo de los números reales. Quiere decir que no hay restricciones en el eje de las x. Si un polinomio tiene solo un término, se llama monomio. Aquí tenemos un ejemplo, qx es igual a menos 6x elevado a la cuarta. La gráfica de una función polinomial siempre es continua, no tiene puntos singulares ni huecos. La gráfica de una función polinomial debe ser una curva suave y no con esquinas ni puntos agudos, es decir, cúspides. Aquí tenemos algunos ejemplos de cuáles son funciones polinomiales y cuáles no. En los primeros dos no pueden ser porque tienen un punto singular, hueco, esquinas y cúspides y no tienen curvas suaves. Los dos últimos sí son porque son continuas y tienen curvas suaves. Gráficas de funciones polinomiales básicas. Se comprende como una función polinomial básica si tiene la forma de un monomio, es decir, px es igual a x sub n. Las funciones que tienen grado par 2, 4, 6 van a tener una misma forma general. Lo mismo ocurre con las funciones impares a partir del grado 3. Van a ser similares en su forma. Pero a medida que el grado n aumente, se hacen más planas alrededor de su origen y más pronunciadas en otros lugares. Aquí podemos ver ejemplos de funciones polinomiales básicas. Por ejemplo, si tengo y igual a x a la cuarta, va a parecerse a y igual a x al cuadrado. Podemos observar que yx a la cuarta se va a hacer más plana alrededor de su origen y más prolongada respecto a x al cuadrado. Tenemos también algunos pasos para trazar la gráfica de funciones. Ceros reales de las funciones polinomiales. Se factoriza el polinomio hasta encontrar los ceros reales. Estos corresponden a los puntos de intersección con el eje de las x de la gráfica. Puntos de prueba. Se hace una tabla de valores para el polinomio. Se debe incluir los puntos de prueba con el objetivo de determinar si la gráfica del polinomio se encuentra arriba o abajo del eje de las x, respetando los intervalos determinados por los ceros reales de la función. Además, se debe incluir los puntos de intersección en la tabla de valores. Comportamiento final. Se debe determinar el comportamiento final del polinomio. Trazo de la gráfica. Se coloca todos los puntos de la tabla de valores y se traza una curva suave que pase por dichos puntos y que tenga el comportamiento final requerido. Entre más puntos, la gráfica va a ser más precisa. Tenemos el siguiente teorema de ceros reales de funciones polinomiales recuperado del libro de precálculo. Este teorema nos indica que a nosotros, al desarrollar el polinomio o encontrar la solución de la ecuación, hallamos los puntos que intersecan con el eje de las x. Tenemos el comportamiento final del polinomio. Esto quiere decir que cuando el x existen cuatro casos. Cuando el polinomio tiene grado impar y cuando el polinomio tiene grado par. Escojamos uno de estos, escojamos el segundo, donde tiene el coeficiente principal negativo. Es decir, el x va a tener delante un signo negativo. En este caso, podemos observar que la gráfica
Cuando x tiende hacia el infinito negativo, lleva a tender hacia el infinito positivo. Y cuando x tiende hacia el infinito positivo, lleva a tender hacia el infinito negativo. Esto nos sirve para graficar de manera correcta la gráfica. Como conclusión, tenemos dos ejercicios que he propuesto para realizar su gráfica de un polinomio. En el primero podemos observar que es un polinomio de grado 3. Según los pasos, tenemos que primero encontrar los ceros de la función polinomial. En este caso, los ceros son cuando x es igual a 1, menos 1 y menos 3, lo cual forman los siguientes intervalos. Aquí podemos observar que sacamos los intervalos y formamos una tabla de valores. Esta tabla de valores se forma con el objetivo de usar los puntos de prueba. Aquí, en este intervalo del menos infinito al menos 3, ocupamos el valor de menos 4, que sí corresponde un valor que está en este intervalo. Lo mismo para todos. Aquí, cuando al reemplazar mi valor en mi polinomio, me da un valor mayor a 0, quiere decir que la gráfica tiende hacia arriba. Y cuando me da un valor negativo, como en este ejemplo del punto de menos 3 a menos 1, la gráfica va a tender hacia abajo del eje de las X. En este caso, el valor de menos 6 es menor a 0. Luego de eso, formamos nuestra tabla de valores, incluyendo los puntos de prueba y los puntos de 0, los que intersecan en el eje de las X. Aquí podemos observar que esta gráfica cumple con la tabla que hicimos, con la tabla anterior, donde tiende hacia arriba o tiende hacia abajo del eje de las X. Aquí pueden observar la gráfica. El siguiente ejemplo es con un polinomio de grado 4. Aquí es necesario factorizar. Aquí primero aplicamos factor común y luego aplicamos la factorización de un producto de binomios que tienen un término en común. Es decir, este tipo de factorización. Luego encontramos los ceros, que son 0, 1 y 2, y formamos nuestros intervalos. Tiene el mismo comportamiento del ejercicio anterior, ocupamos los mismos puntos de prueba. Aquí nos sale la siguiente tabla. Luego formamos nuestra tabla de valores y ubicamos los puntos, todos los puntos 0 y los puntos de prueba, y obtenemos nuestra gráfica. Entre más puntos que pongamos, más precisa va a ser nuestra gráfica. Finalmente, las referencias bibliográficas.